Mi nombre es Hadley Bennett, tengo 29 años. Y hace una hora, enterré a mi abuelo en Key West. El servicio acababa de terminar. Estaba caminando por el estacionamiento de la iglesia. Todavía sostenía la pequeña llave que él secretamente puso en mi mano 3 meses antes. Justo cuando empezó a debilitarse. Todos decían que era simplemente la vejez. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Hadley, soy el abogado de tu abuelo, su amigo más antiguo. Recibí un sobre que envió por correo el día antes de morir. Lo que hay dentro lo cambia todo. Ven a mi oficina en la calle Duval ahora mismo. Ben Solo. No se lo digas a tus padres ni a tu hermano. Su voz temblaba. Conduje directamente hasta allí. 10 minutos después llegué al edificio. La oficina estaba casi oscura. La puerta se abrió de golpe, balanceándose con la brisa. Lo empujé. Dentro, mi hermano menor tenía al abogado estrellado contra la pared. Puño retorcido en su cuello, gruñendo. Dame el Nuevo Testamento Viejo. Ahora mismo. Los ojos aterrorizados del abogado encontraron los míos al otro lado de la habitación. En el segundo en que mi hermano se giró hacia mí, el abogado metió algo duro en el bolsillo de mi chaqueta. Y pronunció una sola palabra que nunca olvidaré. Correr. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi propia carne y sangre estaban amenazando al único hombre en quien mi abuelo más confiaba en este mundo. Cualquiera que fuera lo que ocultaban, estaban dispuestos a lastimar a cualquiera para mantenerlo enterrado. Si estás viendo esto ahora mismo, deja tu ciudad y la hora exacta en los comentarios. Necesito saber quién se está metiendo en esta pesadilla conmigo. Porque lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Salí de la oficina del abogado. Y se dirigió directamente a la mansión familiar en Bahamas Avenue. Manos temblando en el volante durante las 6 millas enteras. Mis padres y Nolan ya habían regresado a casa de la recepción, diciendo que necesitaban descansar. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche. Aparqué 2 puertas más allá, apagué el motor. Y esperó hasta que todas las ventanas se volvieran negras. Solo entonces me deslicé por la puerta lateral. Y entré por la puerta de la cocina que había dejado abierta esa mañana. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies descalzos. Mientras subía la escalera trasera, evitando el tercer escalón que siempre crujía. La puerta del dormitorio de mi abuelo estaba cerrada. Lo abrí con cuidado, me deslicé hacia adentro y lo cerré detrás de mí. El familiar olor a aire salado y su vieja colonia de cedro me golpearon como un puñetazo. No encendí la luz del techo. Solo la pequeña lámpara en su mesita de noche. El cuadro de su primer barco de alquiler todavía colgaba ligeramente torcido. Lo levant de la perd. La caja fuerte estaba exactamente donde me había mostrado hace años. Cuando bromeó que era por el tesoro pirata. Inserté la pequeña llave de latón. El dial giró con un suave clic. Dentro había un sobremanila grueso y nada más. Lo llevé a su cama, me senté y abrí el cierre de metal. La hoja superior era una sola página escrita a mano por él. Fechado 11 días antes de morir. Mi querida Hadley. Si estás leyendo esto, yo no lo hice. Desde hace 11 meses, alguien en esta casa ha estado reemplazando mi medicación para el corazón. Con pastillas que me destruyeron lentamente. Noté primero la diferencia en el sabor, luego el mareo. Luego el dolor en el pecho que nunca desapareció del todo. Fingí tragarme lo que me daban cada mañana y cada noche. Palmeó las tabletas. Y comenzó a conducir hasta un cardiólogo privado en Miami. Con el pretexto de reuniones de negocios. Los análisis de sangre mostraron toxicidad por digoxina. 4 veces por encima del nivel terapéutico. Suficiente para matar a un elefante, y más aún a un hombre de 83 años. Guardé una de las botellas falsas. Está en la bolsa de plástico detrás de esta carta. Hace 2 semanas, me reuní con un notario en el continente y ejecuté un nuevo testamento. Usted hereda el 78% de todo el patrimonio. Los 42 buques charter, los 3 muelles, las propiedades comerciales. Las cuentas de corretaje, todo. Tus padres quedan completamente excluidos. Descubrí las segundas hipotecas que tomaron contra la empresa sin decirme nada. Nolan y Kim reciben cada uno el 5% en fideicomiso, no más. Quería enfrentarlos, pero tenía miedo de que terminaran el trabajo más rápido. Así que me quedé callado y planifiqué. Lo siento, te dejo con esta responsabilidad sola. Siempre fuiste el único que realmente amaba el océano como yo. Protegelo par mí. Con todo mi amor, abuelo. Lo leí 3 veces antes de que las palabras dejaran de desdibujarse. Detrás de la carta había 30 páginas. El testamento notariado con sellos de presentación. Informes de laboratorio en papel membretado de Jackson Memorial. Formularios de cadena de custodia.
y la bolsa de prueba sellada que contiene el frasco de pastillas falsificado. Todo fue fechado, firmado, presenciado y rubricado por triplicado. Acorazado. Apreté los papeles contra mi pecho y sentí que la habitación se inclinaba. Las mismas manos que me arropaban cuando tenía 5 años. Las mismas voces que cantaban feliz cumpleaños cada julio. Le habían estado dando veneno durante casi un año, creyendo que su muerte les entregaría las llaves de un imperio. Nunca imaginaron que él reescribiría las reglas mientras contaban los días. Me quedé allí sentado en su cama hasta que el primer rayo del amanecer se coló por las contraventanas, sosteniendo la prueba de que la gente de abajo eran extraños que llevaban las caras de mi familia. La casa se convirtió en una jaula. Mi padre Gregory comenzó a hacer la misma pregunta todas las mañanas mientras tomaba café. ¿Alguna llamada extraña últimamente, cariño? Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. De repente mi madre Evelyn cocinaba todas mis comidas favoritas. Observando cada bocado que daba, su mirada yendo hacia mi teléfono cada vez que vibraba. Nolan se quedó afuera de la puerta de mi dormitorio hasta que las luces del pasillo se apagaron. Su sombra visible bajo el hueco. Dejé de dormir. Sabía que tenía que salir, pero necesitaba pruebas que no pudieran justificar. Le envié un mensaje de texto a Lane Fletcher, mi mejor amigo desde el primer año. La única persona en la que todavía confiaba. Ahora se encarga del sonido en vivo para conciertos en Miami. Quedamos en encontrarnos en la pequeña cafetería cubana. En la esquina de Simonton y Angela. El que tiene las mesas de plástico rotas en la parte de atrás. Llegué primero, pedí 2 cortaditos y esperé. Lane entró con una sudadera negra a pesar del calor. Se deslizó en la silla frente a mí y no desperdició palabras. Muéstrame. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. Había fotografiado cada página de la caja fuerte la noche anterior. Se desplazó en silencio, apretando la mandíbula con cada movimiento. Cuando terminó, miró hacia arriba. Esta noche llevarán al gran pescador deportivo a un crucero conmemorativo al atardecer. Toda la familia. La casa estará vacía durante al menos 5 horas. Entramos a las 9. Aparcamos a 3 cuadras de distancia y caminamos el resto, atravesando patios traseros hasta llegar a la puerta detrás de la piscina. Lane tenía un clonador de llaveros magnéticos barato. La puerta lateral del garaje se abrió en cuestión de segundos. Dentro olía a combustible de barco y cloro. Nos movemos rápido. Él tomó el despacho de mi padre primero. El cajón inferior del escritorio de caoba estaba cerrado con llave. Pero un destornillador de punta plana solucionó eso. Dentro de una carpeta etiquetada como suministros médicos. Recibos de transferencia bancaria de una cuenta a nombre de soltera de mi madre. A un laboratorio en Homestead, Florida, 48 millas al norte del continente. Cada recibo indicaba tabletas de digoxina de 0,25 miligramos. Sin impresión. Notas escritas a mano en la pulcra cursiva de mi madre. Aumentar 0,25 miligramos por semana a partir del mes 8. Se me revolvió el estómago. Lane fotografió todo con su teléfono en silencio. Luego se trasladó a la isla de la cocina donde Nolan había dejado su viejo iPhone cargándose. Face ID todavía estaba configurado en la cara de mi hermano, pero la batería estaba muerta. Lane lo conectó a una computadora portátil que llevaba en su mochila. Realicé un bypass rápido y abrí la aplicación Mensajes. Un chat grupal llamado Futuro tenía 427 mensajes sin leer. Se desplazó hasta el principio, hace 11 meses. Evelyn se quejó de que las pastillas tenían un sabor diferente hoy. Nolan, le dije que era un genérico nuevo. Lo compró. Gregory, bien. El laboratorio confirmó que el nuevo lote lo dejará en unas 6 a 8 semanas. Evelyn, una vez que el médico firma el certificado, los bancos liberan la garantía. Estamos tranquilos. Nolan, 5,2 millones de liquidez al final del trimestre. Desapareceremos si es necesario. Gregory envió una foto hace 2 semanas. Una bolsa de lona negra llena de dinero en efectivo sobre el escritorio de la oficina. Título, póliza de seguro. La cara de Lane se puso blanca. Hizo una copia de seguridad de todo el hilo en una unidad cifrada. Luego borramos cualquier rastro de que habíamos estado allí. Salimos de la misma manera que entramos, cerrando la puerta tras de nosotros. De pie bajo la farola de la calle Angela, me entregó la unidad. Realmente lo lograron, dijo en voz baja. Y creen que están a punto de ser ricos. Me quedé mirando el pequeño trozo de plástico en mi palma, sintiendo el suelo moverse debajo de mí otra vez. No tienen idea de que el dinero ya está fuera de su alcance, susurré. Lane asintió una vez. Entonces asegurémonos de que lo descubran por las malas.
Lane no quería correr ningún riesgo con las cámaras de la casa. Así que esperó hasta que los sensores de movimiento se desactivaron a las 10:42 de la noche. Caminó las 4 cuadras desde donde habíamos estacionado, vestido con una gorra de béisbol negra calada hasta los pies, moviéndose como otro turista que ha tomado demasiadas margaritas. Observé desde el coche de alquiler, con el corazón palpitando con fuerza. 37 segundos después, estaba debajo del F-150 negro levantado de Nolan. Presionó la pequeña grabadora activada por voz, de uso militar, sin luces, con batería de 48 horas. Contra el larguero del bastidor por encima del eje trasero. El imán lo colocó en su lugar. Estaba de nuevo en el asiento del pasajero antes de que pasara el siguiente coche. Conducimos una cuadra más cerca y estacionamos bajo las ramas colgantes de un árbol de uva de playa en Elizabeth Street. Apagué el motor y me puse unos auriculares inalámbricos. El feed cobró vida al instante. Un leve ruido de carretera, luego el ruido sordo del camión que sale hacia el puerto deportivo. Nos quedamos en silencio. La grabadora captó todo perfectamente. A las 23:51 horas el camión volvió a pasar por la puerta. Las puertas se abrieron, 3 pares de pasos sobre la grava. El ruido metálico del portón trasero al caer. Luego voces, cercanas y desprevenidas porque pensaban que la puerta del garaje los ocultaba del mundo. Mi madre habló primero, mientras sus tacones resonaban sobre el cemento. Ella ha estado rara desde lo del abogado. Encontré su teléfono en el mostrador antes. Había borrado el registro de llamadas, pero vi el prefijo de Duval Street. La respuesta de mi padre fue tranquila, los vasos tintinearon mientras se servía algo fuerte. Ella puede borrar lo que quiera. Se archiva el certificado de defunción. Insuficiencia cardíaca congestiva debida a fibrilación auricular crónica. Firmado, sellado y ya en el sistema judicial. 10 días hábiles y el juez de sucesiones libera los fondos. Nolan resopló y las llaves tintinearon mientras las arrojaba sobre el banco de trabajo. Ella se cree inteligente. Siempre lo ha sido. Su abuelo la dejó dirigir los barcos cuando todavía estaba en la escuela secundaria. La llevé a todas las exposiciones náuticas desde Fort Lauderdale hasta Annapolis. Mientras tanto, yo estaba limpiando percebes de los cascos por un salario mínimo. Él nunca me vio. Madre de nuevo, más suave, casi orgullosa. Por eso iniciamos el cambio hace 11 meses. Lento, constant, impossible de rastrear. El laboratorio de Homestead incluso eliminó la impresión para que las píldoras parecieran idénticas. Él nunca sospechó de su propia familia. El padre interrumpió, su voz se redujo a un susurro pero todavía perfectamente clara a través del micrófono. 5,2 millones llegan a la cuenta principal en el momento en que se liquida el proceso sucesorio. Pagamos al banco, vendemos la flota al mejor postor. Y estamos en un avión hacia el sur antes de que se seque la tinta. Hadley se queda con lo que le dejen los acreedores, que no será nada. Una pausa. Cubitos de hielo de nuevo. Nolan, ahora más cerca del camión, casi riendo. Ella se quedará allí con esa cara triste. Mientras tomamos bebidas en una propiedad frente a la playa que ella nunca verá. La princesita del abuelo finalmente aprende lo que cuesta el mundo real. Los tacones de mi madre resonaron hacia la puerta de la casa. Deja de regodearte y duerme un poco. Mañana por la noche tenemos el brindis conmemorativo. Actúa con normalidad. La puerta interior se cerró. El silencio regresó, salvo por las ranas arbóreas distantes. Lane se sacó el auricular lentamente, con los ojos fijos en la casa oscura. Simplemente nos entregaron el caso completo en bandeja de plata. Marcado con tiempo y GPS, 3 voces confesando un asesinato premeditado a sueldo. Me quedé mirando mis manos temblorosas. Brindieron por matarlo como si estuvieran cerrando un trato comercial. Lane arrancó el coche. Entonces estamos a punto de llevar ese acuerdo a la quiebra permanente. La mañana de la lectura formal del testamento llegó clara y calurosa. El First State Bank de los Cayos de Florida había reservado su sala de conferencias más grande. En el segundo piso con vista a Duval. Más de 70 personas llenaron los asientos. Primos que no había visto en años. Capitanes que habían trabajado para el abuelo desde los años 80. Los reporteros locales huelen sangre. Incluso el médico forense del condado de Monroe en la última fila. Mis padres y Nolan ocuparon la primera fila central. Vestidos como si estuvieran asistiendo a una fiesta de la victoria. Madre con perlas. Padre con su blazer azul marino y el escudo familiar. Nolan con gafas de sol que se negó a quitarse en espacios interiores. Sonrieron a todos y aceptaron las condolencias con gracia practicada. Me senté 3 filas detrás de ellos.
Lane está a mi lado con un traje prestado y un bolso para portátil a sus pies. Thomas Vaughan, luciendo 10 años mayor que la última vez que lo vi, se paró en el podio. Unas ojeras le rodeaban los ojos. Le temblaban las manos al abrir la carpeta de cuero. Se aclaró la garganta. Damas y caballeros, estamos aquí para leer el último testamento y voluntad de James Bennet, ejecutado y notariado exactamente 14 días antes de su fallecimiento. Comenzó a leer las cláusulas estándar. Luego llegó a las disposiciones dispositivas. Artículo 7. A mi hijo Gregory Bennet y a su esposa Evelyn. Dejo la suma de $1 a cada uno en reconocimiento a los importantes obsequios intervivos ya realizados. Y los pasivos pendientes que han incurrido contra los activos de la empresa sin mi consentimiento. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Mi padre se levantó a medias de su silla, con el rostro enrojecido. Artículo 8. A mi nieto Nolan Bennett y a mi nieta Quinn Bennett. Dejo el 5% del residuo a cada uno, para mantenerlo en fideicomiso hasta los 35 años. Nolan se quitó las gafas de sol con la boca abierta. Artículo 9. Al 78% restant de mi patrimonio. Incluyendo, entre otros, la flota charter, los muelles comerciales, las cuentas de corretaje. Y todos los bienes inmuebles, los lego en dominio absoluto y absoluto. A mi nieta Hadley Marie Bennett. La pantalla del proyector detrás de Vaughan de repente se iluminó de color blanco. Lane ya había violado el wifi para invitados del banco y había tomado el control del sistema AV. Las luces se atenuaron automáticamente. La voz de mi madre llenó la habitación, grabada 6 noches antes. Está rara desde lo del abogado. Una vez que el médico firma el certificado, los bancos liberan la garantía. Entonces mi padre. 5,2 millones llegan a la cuenta en el momento en que se liquida la sucesión. Publicamos la flota y desaparecemos. La voz de Nolan, fría y risueña, se oye a continuación. Ella se quedará allí con esa cara triste, mientras tomamos algo en una propiedad frente a la playa que ella nunca verá. Todos los mensajes de texto del chat futuro aparecieron en la pantalla. En orden, fechas y hora. Terminando con la foto de la bolsa llena de dinero. La habitación explotó. Los periodistas se subieron a sillas para tener mejores ángulos. Los teléfonos se alzaron como un bosque de espejos negros. 2 agentes uniformados se dirigieron hacia la primera fila. Mi padre gritó por encima del caos, señalando a Vaughan. Esto es un fraude. Ese testamento se firmó bajo coacción. Nolan saltó de su asiento, abriéndose paso entre rodillas y bolsos. Yendo directo hacia mí. Tú hiciste esto. La seguridad lo interceptó a 6 pies de distancia. Mamá se desplomó de lado en el pasillo, con las perlas esparcidas por la alfombra, sollozando. Solo queríamos lo que era nuestro. Vaughan no se inmutó. Simplemente continuó leyendo la cláusula final que el abuelo había añadido con su propia letra. Y a quien impugne este testamento, no le dejo nada. Y le ordeno a mi albacea que lo defienda con todo el dinero que sea necesario. La pantalla mostró la evidencia una vez más, con el volumen más alto. Mientras los agentes esposaban a mi padre, a mi madre y a mi hermano allí mismo, frente a las cámaras. Nolan gritó mi nombre durante todo el camino, con las venas abultadas en su cuello. Me quedé sentado hasta que la sala se vació. El peso del 78% de todo lo que construyó el abuelo ahora descansa directamente sobre mis hombros. Y el conocimiento de que las 3 personas que deberían haberme amado más había valorado el dinero más que su vida. Al atardecer, la lectura del banco se convirtió en noticia de primera plana en todos los callos. Mis padres y Nolan fueron liberados bajo fianza esa misma tarde. Porque Florida trata el asesinato en primer grado como un delito capital. Y el fiscal del estado quería tiempo para presentar cargos formales. Salieron del juzgado sonriendo para las cámaras, alegando que la grabación fue manipulada y que el testamento fue falsificado bajo coacción. Fueron directamente a casa, empacaron 3 bolsas de viaje. Y a medianoche, el barco más rápido de la flota, el Viking convertible de 65 pies llamado Last Dollar, se había ido de su deslizamiento. La guardia costera registró que se dirigía hacia el sureste a 38 nudos. Destino Bimini, y luego cualquier lugar sin extradición. Nunca nos vieron venir. Había llamado a la oficina del FBI en Miami la noche en que Lane extrajo el audio. La agente especial Carla Reyes tomó mi declaración, escuchó cada expediente. Y solo hizo una pregunta. ¿Puedes lograr que hablen del dinero una vez más en suelo estadounidense? Le dije que podía. Lane parodió un mensaje de texto de Douglas Mercer, exdirector financiero del abuelo.
que ya había cambiado de opinión y se encontraba bajo custodia protectora. El mensaje decía: el efectivo está listo. 5.2 transferido al exterior, pero solo puedo entregarlo en persona. Muelle 19, 4 de la mañana. ¿Ven solo o se acaba el trato? Mi padre respondió en menos de 2 minutos. En camino. El Muelle 19 se encuentra al final de una península privada propiedad de la finca. Cerrado, sin acceso público, iluminado únicamente por lámparas de sodio de seguridad. El agente Reyes tenía 6 agentes vestidos de civil escondidos entre los contenedores de envío apilados y los pilotes. Lane y yo observamos desde un barco camaronero 2 muelles más allá. Binoculares de visión nocturna presionados contra nuestras caras. A las 3:57 de la mañana, el Viking se acercó lentamente, con las luces apagadas y los motores acelerados hasta un susurro. Mi padre apagó los motores diésel y arrojó cabos al muelle vacío. Los 3 descendieron cargando pesadas bolsas de viaje y una sola maleta con ruedas. Nolan escaneó la oscuridad con una linterna. Mamá agarraba su bolso como si fuera un chaleco salvavidas. La voz de Douglas Mercer llegó desde las sombras cerca de los surtidores de combustible. Exactamente donde Reyes había colocado a un agente oculto usando el saludo grabado de Mercer como señuelo. Por aquí. El dinero está en la oficina. Caminaron directamente hacia la caja de exterminio. El padre habló primero y su voz resonó en los contenedores de metal. 5.2 en cientos, ¿verdad? Nos vamos al amanecer. El agente respondió con la misma cadencia de Mercer. Hay dinero dentro. Vamos. Nolan dejó caer su bolso y se estiró. Una vez que estemos fuera del arrecife, Hadley podrá quedarse con las sobras. Tendrá suerte si conserva un bote con fugas. Mamá se rió nerviosamente. Siempre se creyó especial. Ya era hora de que aprendiera algo diferente. Papá dejó la maleta en el muelle y la abrió. Montones de papel blanco envueltos para que parezcan dinero. Objeto típico de una operación encubierta. Contémoslo y vámonos. Ese fue el momento en el que se encendieron los focos. 12 agentes del FBI con chalecos antibalas salieron del lugar con sus armas desenfundadas. Agents Federals. Manos arriba. Mi madre gritó. Nolan giró buscando una escapatoria que no existía. El padre se quedó paralizado y con la boca abierta. Reyes avanzó leyendo una tarjeta. Gregory Bennett. Evelyn Bennett. Nolan Bennett. Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Fraude electrónico y fuga interestatal para evitar el procesamiento. Tienes derecho a permanecer en silencio. Nolan se abalanzó sobre la barandilla del barco. 2 agentes lo arrojaron de cara a la cubierta de teca. La madre cayó de rodillas, sollozando y aferrándose a la camisa de Nolan. No digas nada, cariño. No digas nada. El padre se quedó mirando el dinero falso hasta que finalmente se dio cuenta. Lo cambió todo. Lo cambió todo. Las esposas hicieron clic. Los agentes guardaron las bolsas de lona como prueba de la intención de huir. Las cámaras corporales y las cámaras del muelle grabaron cada segundo. Nolan, sangrando por el labio donde había golpeado el suelo, miró directamente hacia el barco camaronero y me vio parado bajo la luz. Nos has tendido una trampa, espetó. No respondí. No hacía falta. Los micrófonos captaron perfectamente su confesión. Al amanecer, el Viking fue confiscado. Los 3 estaban en un transporte de prisioneros hacia el centro de detención federal en Miami. Y la historia encabezó todos los noticieros locales y nacionales. Nunca llegaron a las Bahamas. Nunca tocaron un solo dólar. El Palacio de Justicia Federal de Miami se alzaba como una fortaleza de hormigón contra el cielo de agosto. Dentro de la sala 12A, el aire acondicionado zumbaba lo suficientemente fuerte como para ahogar las toses nerviosas. La selección del jurado llevó 4 días completos. A cada posible jurado se le preguntó si alguna vez había perdido a un abuelo por enfermedad. Y si el dinero alguna vez había dividido a su familia. 3 fueron excusados solo por las lágrimas. Los alegatos iniciales comenzaron el lunes. La fiscal federal adjunta María Delgado vestía un traje azul marino y habló sin notas. Ella les dijo a los 12 jurados y 4 suplentes que esto no era una novela policíaca. Fue un viaje muy largo y muy frío. Ella trazó la línea de tiempo en un tablero. 11 meses de pastillas cambiadas, órdenes de laboratorio falsificadas. Textos celebratorios sobre dinero que creían que ya era suyo. Abogados defensores, 3 abogados muy caros con trajes color carbón. Se argumentó que había un trágico malentendido y una paranoia mayor. Me mostraron fotos de mi infancia en los barcos con el abuelo, alegando que había manipulado a un hombre moribundo. El jurado permaneció impasible. Yo fui el primer testigo llamado.
Delgado me guió lentamente por cada exhibición. La carta de seguridad, los informes de sangre de digoxina, los recibos de la farmacia Homestead, las capturas de pantalla del chat grupal, la grabación del garaje, el video del muelle. Cada documento apareció en las dos pantallas gigantes con perfecta claridad. Cuando sonó el audio del garaje, mis padres y mi hermano se reían de causas naturales que ocurrirían dentro de unos días. La sala del tribunal quedó en completo silencio, salvo por la propia grabación. El interrogatorio duró 3 horas. El abogado principal de la defensa intentó desconcertarme con preguntas sobre mi repentina riqueza. ¿Y si me sentía culpable por heredar todo? Respondí de la misma manera cada vez. Me siento culpable de que las personas que me criaron valoraran el dinero más que su vida. A continuación fue mi padre el que subió al estrado. Llevaba un traje prestado 2 tallas más grande, con un uniforme de prisión de color naranja visible en el cuello. Afirmó que el abuelo tenía demencia ocaso, y que lo había obligado a firmar el Nuevo Testamento durante una visita al hospital. Delgado lo destruyó en la cruz con el testimonio del notario. Y los registros de visitas del hospital muestran que nunca estuve sola con mi abuelo después de que se firmó el testamento. La madre lloró durante todo su testimonio, con el rímel corrido, insistiendo que solo quería proteger a la empresa de la quiebra. El jurado vio a la misma mujer en el banquillo de los acusados grabando diciendo: «Tendrá suerte si conserva un bote con fugas». Y dejó de comprar las lágrimas. Nolan se negó a testificar. Su abogado pidió que se eliminaran todas las grabaciones, considerando las escuchas telefónicas ilegales. El juez Morales negó la moción en una orden de 23 páginas, citando circunstancias exigentes y el consentimiento de una de las partes. La evidencia permaneció allí. Los argumentos finales duraron un día. Delgado terminó con una sola fotografía proyectada detrás de ella. Mi abuelo y yo en el puente de mando el día que obtuve mi licencia de capitán. Ambos quemados por el sol y riendo. Lo asesinaron por una herencia que nunca ganaron ni recibieron, dijo en voz baja. Asegúrate de que nunca se beneficien de ello. El jurado deliberó durante 4 horas y 12 minutos. Culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado con beneficio pecuniario. Conspiración para cometer asesinato. Homicidio agravado de una persona mayor de 65 años. Fraude electrónico, lavado de dinero. Porque el gobierno decidió no buscar la muerte. El Estatuto de Florida establecía una sola sentencia y solo una sentencia. La jueza Elena Morales examinó a cada acusado por turno. Gregory Bennett, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Evelyn Bennett, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nolan Bennett, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. King se sentó en la última fila y se le concedió inmunidad por su testimonio. Sobre haber escuchado el plan pero nunca haberlo denunciado. El juez revocó su fideicomiso del 5% en su totalidad. Cada centavo fue redirigido a un fondo de restitución a las víctimas. Mientras los alguaciles le ponían las esposas, Nolan se giró hacia la galería. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala del tribunal. Por un segundo, el odio se quebró y algo crudo, arrepentimiento, tal vez miedo, brilló. Luego la máscara volvió a caer de golpe. Pronunció una sola palabra que no necesitaba oír para entender. Me puse de pie, me alisé la falda y salí sin mirar atrás. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe fuerte que sonó exactamente como el final. Me quedé solo frente a la tumba de mi abuelo en el cementerio de Key West. En una tranquila mañana de jueves. La lápida era de granito gris sencillo. James Bennett, 1939 to 2024. Guardian del Mar. Una ligera brisa transportaba el olor a sal y frangipani a través de las filas de marcadores blancos. Coloqué un ramo de girasoles en la base, su favorito. 2 años antes había cambiado legalmente mi nombre a Hadley Marie Cole, el apellido de soltera de mi madre antes de casarse con un miembro de la familia Bennett. El secretario del Tribunal del Condado de Monroe ni siquiera parpadeó. Los documentos se presentaron la misma semana en que las sentencias de prisión se hicieron firmes. El nombre Bennett ya no me pertenecía. La flota aún cuenta con 42 barcos. Pero ahora todos los capitanes tienen sueldo. Cada miembro de la tripulación tiene seguro médico. Y las ganancias por encima de los costos operativos van directamente a el Fondo de Becas Médicas James Bennett. Ya se han concedido 58 becas completas a estudiantes universitarios de primera generación que estudian cardiología o medicina geriátrica. Niños que crecieron con cupones de alimentos pero obtuvieron calificaciones perfectas en sus exámenes MCAT. Leo cada solicitud yo mismo. King intentó comunicarse conmigo una vez, 6 meses después de la sentencia.
preguntándole si podría tener algo para recordar al abuelo. Envié una sola postal del cementerio, con las palabras «Ya tienes tu memoria» escritas en la parte posterior. Ella nunca volvió a escribir. Lane se mudó a Nashville para mezclar discos en vivo para artistas country. Pero todavía vuela cada febrero para la ceremonia de entrega de becas. Tomamos café cubano en el muelle al amanecer. Y no hables del juicio. A veces los turistas preguntan por qué la empresa de charter más grande de Los Cayos está dirigido por una mujer de 29 años sin apellido en los carteles. Les digo la verdad. El hombre que lo construyó quería que el océano permaneciera abierto para todos, no encerrado en la avaricia. Mi heredal, quite un poco de harina de la piedra. Y pronuncié las palabras que había llevado conmigo durante 2 años. Cumplí mi promesa, abuelo. Ni un solo centavo tuyo llegó jamás a sus manos. La empresa está sana, los barcos están mantenidos. Y cada niño que enviamos a la escuela de medicina lleva tu nombre en su título. Salvarán vidas que nunca llegaste a vivir. Me puse de pie, le di la espalda a la tumba. Y caminó por el sendero de conchas hacia la puerta. El sol calentaba mi cara. El mismo sol que había calentado cada mañana que pasaba en el agua. La familia no siempre es de sangre. A veces la familia es la promesa que cumples cuando todos los demás rompen las suyas. A veces la justicia no es ruidosa. Es tranquilo, constante y definitivo. Y a veces la mayor herencia no es dinero en absoluto. Es saber que elegiste la verdad cuando las mentiras habrían sido más fáciles.